¿Qué tal? ¿Cómo están? Reciban la más cordial bienvenida a Cultura en San Lázaro, una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados. Esta semana, en nuestra sección Símbolos de la Cámara, recordaremos el mural tallado en madera por el maestro Adolfo Meschac, en el cual está grabada la historia de las constituciones mexicanas. Mi compañero Luis Ballesteros nos relata algunos detalles sobre la promulgación de la Constitución de 1824 en el bicentenario de nuestra primera Carta Magna. Hola, bienvenidos a un segmento más de Símbolos de la Cámara. ¿Sabías por qué nuestra nación es una república? Derivado de un movimiento social que fue la independencia de México, la cual se logra en el año de 1821. El 27 de septiembre se firma el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, primer tipo de gobierno que adopta nuestra nación y la cual se propone una monarquía constitucional, un sistema representativo. Pero recordaremos a ese primer gobernante, Agustín de Iturbide, el cual quería todo el poder y se encarga de disolver el Congreso. De ahí que vendrá un movimiento que es el golpe de Estado, conocido como el Plan de Casamata, promovido por Antonio López de Santana, el cual solicita que se restablezca el Congreso y asimismo se adopte como tipo de gobierno una república. A la caída del gobierno de Agustín de Iturbide, el Congreso se reorganiza y se reúnen como Congreso Constituyente en el extemplo de San Pedro y San Pablo a partir del 7 de noviembre de 1823. 114 diputados tomarán como base documentos como la Constitución de Cádiz de 1812, la Constitución de Apatzingán de 1814 y la Constitución norteamericana de 1787. Con esto van a construir la primera Constitución. Será aprobada el 3 de octubre de 1824 y promulgada el 4 de octubre de 1824. Y el cual propone como tipo de gobierno la división de los poderes en poder legislativo, ejecutivo y judicial. Se elige al primer presidente constitucional de nuestro país, José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix, mejor conocido como Guadalupe Victoria. Los esperamos para nuestro siguiente segmento, donde seguiremos conociendo más sobre el proceso constitucional y así saber por qué motivo nuestra nación ha tenido 3 constituciones y una de ellas más sería derivada del Congreso Constituyente de 1856-1857. Hasta la próxima. Hoy, en Mentes Creativas, les tenemos una interesante, amena y divertida charla con un escritor, poeta, locutor, locatario en el mercado de Tacubaya y conductor de programas de televisión. Está con nosotros Víctor Manuel Navarro Bárcenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a Mentes Creativas. Vamos a platicar hoy con un escritor, poeta, promotor de cultura y comerciante en mercados. Bienvenido, Víctor Manuel Navarro Bárcenas. Licenciado Arnulfo, gracias. Muy a gusto aquí en un espacio sin duda importante para la difusión de lo que usted quiera. Literatura, periodismo, cultura y usted diga. Qué bueno que estás con nosotros. Dime, ¿cómo te gusta más que te reconozca tu gente como escritor, como reportero, como poeta, como qué? Guillermo Fernández, cuando le preguntaban, ¿eres poeta? Decía, no, soy carnicero. Entonces, no sé si como comerciante, mira, pues ya tenemos en esto lides. Creo que en ciertos espacios
como conductor y productor de televisión. En otros espacios como comerciante. En estos espacios, ahora contigo platicando, además de amigo, como poeta, ¿no? Como escritor, que es como andábamos ahí jugando fútbol todavía en las canchas, pero queriendo hacer poesía en la cancha con un portero de excelencia. Y ya hacíamos poemas de goles. Sí, ¿no? Oye, estudiaste periodismo en la UNAM. ¿Te gusta ser periodista? Creo que es bastante divertido, a veces un poquito frustrante, dada el nivel de periodismo que tenemos en el país, la forma en que tenemos, en que tienen los medios de comunicación. Ahorita me divierto mucho porque tengo una estación de televisión con un socio, entonces ahí sí, rara vez me censuro, ¿eh? De hecho soy muy manga ancha conmigo mismo. Como periodista creo que la crónica, la entrevista, son dos de los géneros que me han gustado, además del artículo de fondo que desde años inmemoriales empezamos a hacer en algunos diarios que conocemos, de ahí paso a las ovaciones. Entonces el periodismo, aparte, en un momento fue una manera hasta de vivir haciendo lo que querías. Oye, Víctor, yo tengo curiosidad, ¿por qué reeditaste este libro? Tengo muchas buenas opiniones de esto. Pero dime, ¿cuál es tu visión de Tacubaya? De 1987-88 lo publica Luis Mario Snyder vía Arturo Trejo Villafuerte, que estaba como editor de una colección que se llamaba Los Libros del Faquir. El libro era un experimento que avaló mucho Carlos Monsiváis, Salvador Elizondo y algunos otros escritores, Francisco Cervantes, porque era llevar el lenguaje de la banda, del barrio, el calicó, la tatacha, mi homenaje a Tintán de alguna manera, al discurso poético. Algún día que oí a uno de los amigos de la colonia que decía, hoy el sol se está ocultando, pero mañana saldrá por la ventana de siempre, el famoso Cardíaco, en paz descanse, se murió obviamente de T/8. Cuando oí eso dije, ¿qué tiene que ver la poética con el caló? ¿En qué logro yo ver que se emparentan, que se asemejan la clase de teoría literaria con el maestro Arreola o con Salvador Elizondo, la poética, la hipérbole, la metáfora, con este juego de palabras del barrio, de la banda? Dije, creo que tienen que ver. Y a partir de ahí el experimento fue hacer en Tacubaya Revisited el calicó, el lenguaje de la banda, el cámara, qué tranza, carnal, qué onda, una guisa pasa y resiste el cabuleo, pero los chavos ya son grandes y ahora hacemos fila interminablemente frente a la vida. Entonces dije, creo que puedo hacer poesía con el lenguaje del barrio. Y por eso se reedita, y con un prólogo de Agustín Jiménez que, bueno, me sonroja, pero me aguanto, porque según esto me menciona ahí junto a Ricardo Castillo y Luis Miguel Aguilar como los poetas que cambiaron el discurso de la poesía de la generación de los 50. Entonces dije, no, pues hay que reeditarlo. Ahora me explico, y tiene mucha razón. Este es el espacio de Víctor Manuel Navarro Bárcena, gran poeta, gran escritor, gran creador, y nos complace mucho tenerlo con nosotros. Gracias, Víctor. Gracias. Estamos celebrando el primer centenario del natalicio de una de las plumas más luminosas de lo que conocimos como el boom latinoamericano en las décadas de 1960 y 1970. José Donoso nació y murió en Santiago de Chile. La doctora María Vázquez nos platica sobre la vida y obra de este sobresaliente escritor. José Donoso, escritor, periodista y profesor, es autor de uno de los universos narrativos más personales y consistentes en la literatura hispanoamericana. Nació en Santiago de Chile el 5 de octubre de 1924, por lo cual estamos celebrando el centenario de su nacimiento. José Donoso escribió algunas de sus novelas más importantes entre 1967 y 1981, un periodo en el que vivió en España, y a partir de ello se consolidó como una figura destacada del movimiento de internacionalización de la novela en América Latina, conocido como el boom latinoamericano.
La obra de José Donoso abarca 5 décadas de creación y destacan en primer término el libro Coronación, publicado en 1958, y la magistral novela El obsceno pájaro de la noche, considerada su obra más compleja y ambiciosa, publicada originalmente en 1970. Considerada por algunos críticos una obra esencial del canon de la literatura occidental del siglo XX. Conjeturas sobre la memoria de mi tribu. Para entender la pluma y la vida de José Donoso, este libro, en gran medida autobiográfico, narra a partir de fotografías antiguas de finales del siglo XIX la historia de la familia Donoso desde 4 siglos atrás. En estas páginas confluyen terratenientes, políticos, intelectuales, médicos, beatas, locos, descritos con gran maestría en una narración que se entremezcla con rumores de niñez y con las obsesiones del autor, implícitas también en muchas de sus obras. Mascarada, 3 novelas cosmopolitas. Este libro conjuga algunas novelas breves de José Donoso que representan distintos periodos de su producción literaria, pero que confluyen en la reinterpretación artística de las relaciones sociales. Entre estas novelas destacan Átomo Verde número 5 y El tiempo perdido. En estos textos, el arte y la experiencia artística se ubican en un contexto cotidiano que determina un sentido singular dentro de la narración. Taratuta y naturaleza muerta con cachimba. Este libro incluye las 2 novelas mencionadas en el título y son textos en los cuales José Donoso desarrolla sus obsesiones recurrentes. En estas páginas destaca la bisagra sutil entre los ambientes cotidianos y las atmósferas sórdidas que tanto sorprenden en la obra de José Donoso, que concibió estas novelas cortas como un juego literario entre la ligereza de la anécdota y la densidad dramática implícita en el inconsciente del alma humana. El lugar sin límites. Publicada originalmente en 1966, esta novela corta es uno de los libros que más reconocimiento y renombre han dado a José Donoso. En México ha tenido un impacto especial, pues fue llevada al cine en una película que lleva el mismo nombre, El lugar sin límites, dirigida por Arturo Ripstein en 1977. Esta es una novela sin duda clave en la obra de José Donoso y es también una metáfora del encierro y de los juegos de poder, narrada con una fuerza literaria inagotable. Te recomendamos varias ediciones de esta obra que forman parte de los acervos de las bibliotecas de la Cámara de Diputados. Te invitamos a consultar los acervos de la Biblioteca Legislativa y de la Biblioteca General del Congreso de la Unión. Y por supuesto, te invitamos a leer la obra de José Donoso, autor de un universo literario sorprendente e inolvidable. Y también te agradecemos tu atención y compañía en las transmisiones de más de 60 recomendaciones literarias, en las cuales hemos abordado la obra de grandes escritoras y escritores de la literatura universal, que destellan en los acervos de las bibliotecas de la Cámara de Diputados. Gracias. Gracias y hasta siempre. Llegamos al final de Cultura en San Lázaro. Agradezco el favor de su sintonía y les recuerdo que tenemos una cita aquí la próxima semana. Recibimos comentarios y sugerencias en el correo que aparece en la pantalla. Muchas gracias y hasta pronto.